Ok, Gálatas. Y vamos a estudiar entonces en esta noche el capítulo 6 y esta será nuestra segunda lección, la segunda parte del capítulo 6 de la carta a los Gálatas. Vamos a recordar lo que vimos la anterior lección. Estudiamos nomás el versículo primero, versículo 1, Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que, y ese fue el tema de la lección anterior, los espirituales, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Vimos que los espirituales son los que dan el fruto del Espíritu Santo. Ahondamos bastante en esta cuestión para dejar muy claro lo que significa delante de Dios y a la luz de la Escritura este término espiritual. Ahora, nosotros vamos a abordar los versículos del 2 al 5 en esta noche. Hoy no terminaremos el capítulo 6, pero abordaremos estos versos, estas líneas, Gálatas 6, del 2 al 5. Nuestro tema en esta noche se titula Sobrellevad las cargas, porque de eso es lo que habla el apóstol Pablo en esos versos. Versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Y hablemos de esa primer línea en el versículo 2, mírenlo ahí a mano izquierda, sobrellevad los unos. ¿Quiénes serán esos involucrados en esa expresión? Los unos. Por supuesto, el contexto nos lo deja claro. Los que sobrellevan o los que ayudan, los que colaboran con los demás en sus flaquezas y debilidades, porque el versículo anterior habló de los que son sorprendidos en alguna falta. Esos, los unos, se refiere a los espirituales. Sobrellevad los espirituales, esos son los unos. Las cargas de los otros. Estos otros son entonces los hermanos débiles, como dice el contexto, si alguno de vosotros fuere sorprendido en alguna falta. Ese hermano tropieza por debilidad. Recuerde que el cristiano, el verdadero cristiano, no tropieza por práctica, no practica el pecado, no peca voluntariamente. Simplemente es un traspié, un desliz, y la debilidad de la carne lo conlleva a tropezar. Entonces, los unos, los espirituales, ayudan a los débiles a sobrellevar sus cargas. Y hablemos de ese término, cargas, versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros. ¿A qué se refiere ese término cargas? También el contexto, versículo 1, nos ayuda a definir. Se refiere a las faltas, a las debilidades y aún a los pecados, como lo sugiere el versículo anterior, si alguno de vosotros es sorprendido en alguna falta. Y esas debilidades, esos pecados que el cristiano comete por debilidad, se debe a que como antes de ser bautizado en la vida mundana, estaba viciado, el viejo hombre estaba viciado a los pecados y a la vana manera de vivir en el mundo, se le torna difícil, recién convertido en el inicio de su vida cristiana, se le torna difícil cumplir a plenitud y a la perfección la ley de Cristo. Por eso se le llama a esas debilidades cargas. Verso 2, entonces la palabra carga se refiere a las faltas, a las debilidades y aún a los pecados de los que fueron sorprendidos y luego corregidos por los espirituales, como claramente lo estudiamos en el versículo 1 en nuestra anterior lección. Ahora, quiero que observen, hermanos, que el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, esta idea de que los espirituales o los fuertes ayudan a sobrellevar las cargas de los débiles, es un principio cristiano que se esparce por todo el Nuevo Testamento. De esto ya había hablado el apóstol Pablo en otras cartas. Por ejemplo,
En la carta a los Romanos, en el capítulo 15, versículo 1, leemos. Así que ahí borré la A, quedó un sí, pero es así que los que somos fuertes debemos soportar. ¿Qué cosas dice ahí? ¿Qué expresión utiliza? Las flaquezas. Es lo mismo que las cargas del capítulo 6, versículo 2. Los que somos fuertes, por supuesto se refiere a los espirituales, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Aquí, cuando dice no agradarnos a nosotros mismos, sino mirar por el prójimo, se empieza a establecer el amor al prójimo. El mandamiento, el gran mandamiento de que nos amemos los unos a los otros, y ese amor nos tiene que conllevar a soportar flaquezas de los débiles. Ese amor nos tiene que conllevar a no buscar agradarme a mí mismo, primero yo, y a tener el ego por encima de otras cosas. Debemos entonces, los que somos fuertes, soportar las flaquezas de los débiles. En Gálatas 6:2 se expresa como carga, sobrellevar los unos las cargas de los otros. Noten 1 Corintios capítulo 9, verso 22, Pablo dijo, me he hecho débil a los débiles. Cuando Pablo se acercaba a un hermano débil en la fe, se identificaba con él hasta el punto que podía decir, me he hecho débil a los débiles para ganarlos, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14, vuelve y se reitera el mismo principio. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, y observen, que sostengáis a los débiles para que, y dice que seáis pacientes para con todos. Sostengamos a los débiles es lo mismo que sobrelleven los unos las cargas de los otros. Sostengáis a los débiles, seáis pacientes para con todos. Este principio, mis hermanos, que Gálatas 6:2 está expresando en esas líneas, sobrellevad los unos las cargas de los otros, se resume en esta expresión, el amor al prójimo. En eso podemos resumir. ¿En qué consiste? ¿Qué cosa movería, sería el motor de un individuo cristiano para que soporte la flaqueza de un hermano débil, para que sobrelleve su carga, para que se haga débil a los débiles, para que los sostenga y para que sea paciente con todos ellos? ¿Cuál es ese motor que nos podría mover a nosotros a hacerlo? La única explicación razonable sería el amor cristiano, el amor al prójimo. No creo que otra cosa nos pueda mover a eso. Amor al prójimo. Y oído a lo que voy a decir, amar al prójimo, ahí está en pantalla. Observen, esa fue la ley que Cristo mandó. El amar al prójimo. Esa fue la ley que Cristo mandó. Por eso, en Gálatas 6, versículo 2, la línea que sigue dice así, y cumplid así la ley de Cristo. Quiero que noten el sentido original y exacto del pasaje. Le estamos haciendo una exégesis al texto muy minuciosa. Sobrelleven los unos las cargas de los otros y observen y cumplan así, o sea, de esa forma, sobrellevando, soportando, teniéndole consideración y resumiendo, amando a ese hermano, a esa hermana débil, de esa forma cumplan la ley de Cristo. Ahora quiero resaltar una cosa acá. Esa expresión y cumplida así la ley de Cristo se ha prestado para malas interpretaciones. Por ejemplo, algunos expositores aún dentro de la hermandad se aventuran o se apresuran a concluir que esa expresión, cumplida así la ley de Cristo, se refiere a los estatutos y decretos del Nuevo Testamento. Entonces, cuando dicen cumplan la ley de Cristo,
en Gálatas 6:2, entienden como que se tome la cena cada domingo, se ofrende cada domingo, se cante sin instrumentos, que las mujeres no prediquen y que obedezcamos todo el Nuevo Testamento. Entienden aquí en Gálatas 6:2 la ley de Cristo como todo el Nuevo Testamento. Bueno, esto de que en Gálatas 6:2 la expresión cumplida así la ley de Cristo se refiere a todo el Nuevo Testamento, tiene un serio error. Tomarlo de esa forma es conducente error. No estoy enseñando, para claridad de todos los que oyen, no estoy enseñando que el cristiano no tenga que cumplir los estatutos y decretos del Nuevo Testamento. Como cristianos tenemos que obedecer todo el Nuevo Testamento. Esa, en cierto sentido y en otros pasajes, esa es la ley de Cristo, el Nuevo Testamento. Pero no ese es el sentido con el que se está utilizando la expresión aquí en Gálatas capítulo 6, versículos del 2 al 5. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así, de esta manera, sobrellevando, teniendo paciencia con los débiles, ayudándoles en sus flaquezas, o como dice Gálatas 6:1, restaurando al que ha sido sorprendido en alguna falta. Así es que se cumple la ley de Cristo. Cuando tomamos ese renglón y cumplida así la ley de Cristo y le damos ese significado, esa interpretación de que aquí la ley de Cristo son todos los estatutos y decretos del Nuevo Testamento, y pensamos en la organización de la iglesia y en muchas otras cosas, el problema es que nos salimos del contexto y adicionalmente se pierde la línea de pensamiento del pasaje. No está hablando el texto de esas cosas. El pasaje no nos está a nosotros amonestando a reunirnos cada primer día de la semana como sí sucede en Hebreos 10:25. El pasaje no nos está hablando de cómo cumplir bien la cena del Señor cada domingo como sí sucede en Primera de Corintios 11. El texto nos está amonestando es a ser amorosos, a ser tolerantes, a ser pacientes, a restaurar al hermano caído, y así se cumple la ley de Cristo. Entonces, ¿qué significado tiene la expresión la ley de Cristo en este pasaje de Gálatas capítulo 6, verso 2? Vamos a retomar bien el contexto, a ser bien minuciosos para llegar bien a esa idea. Pablo viene hablando de restaurar al caído, Gálatas 6, versículo 1. Pablo viene hablando de considerarse a sí mismo en el mismo pasaje, dice, considerándote tú mismo, no sea que también seas tentado. Es más, si retrocedemos un poco más, en el capítulo 5, el último versículo, creo que fue el 22, el capítulo 5 termina pidiendo que no nos irritemos unos a otros. Esa es la exhortación. Entonces, noten la línea de pensamiento que viene transmitiendo el escritor inspirado, que es el apóstol Pablo. Y luego podemos concluir entonces que qué es lo que nos impulsa a hacer esas cosas de las que viene hablando Pablo. Lo que nos impulsa a restaurar al caído es el amor. Por lo tanto, la ley de Cristo en este pasaje se refiere a amar al prójimo como a sí mismo. Eso es lo que significa en este texto la ley de Cristo. Vuelvo y reitero, los que interpretan aquí que la ley de Cristo se refiere a todos los estatutos y decretos del Nuevo Testamento, cometen el error en su interpretación de dejar perder la línea de pensamiento del pasaje, que no viene hablando de esos asuntos. Y vuelvo y reitero, este servidor que les predica no está enseñando que el cristiano no debe cumplir todos los estatutos y decretos del Nuevo Testamento. Estoy simplemente mostrando que en Gálatas capítulo 6, versículo 2, en ese contexto, la expresión ley de Cristo se refiere exclusivamente a amar al prójimo como a sí mismo. ¿Por qué razones? Porque viene hablando de restaurar al caído, viene hablando de considerarse a sí mismo. El capítulo 5 termina pidiendo que no nos irritemos unos a otros, y lo que nos impulsa a restaurar al caído es el amor a ese prójimo, es el amor a ese hermano que anda en debilidad y que tiene esa carga. Por lo tanto, la ley de Cristo en este contexto se refiere es al amor al prójimo. Anotación que quería resaltar, ¿por qué razón?
hay más pasajes en el Nuevo Testamento donde se utiliza la expresión la ley de Cristo y se refiere a lo mismo, neta y exclusivamente al amor al prójimo, y lastimosamente le solemos dar esa ambigua interpretación, tal vez por no leer el contexto, tal vez por no respetar la línea de pensamiento del escritor, y nos vamos a la idea de que en esos textos la ley de Cristo se refiere a todos los estatutos y decretos del Nuevo Testamento. Eso sería como perder el hilo, perder la línea de pensamiento del escritor. Entonces, por eso les reitero este punto. ¿Cómo podemos saber que la ley de Cristo se refiere al amor? Esta idea se expresa en varios textos del Nuevo Testamento. En Romanos capítulo 13, del 8 al 10. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo, ¿qué dice ahí? Ha cumplido la ley. Ahora observen, verso 9, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí este texto nos está mostrando que la ley de Cristo consiste en amar al prójimo como a sí mismo. Y concluye diciendo el verso 10, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es que el amor. Y eso fue lo que Jesús enseñó y mandó. Por eso se dice ley de Cristo en Gálatas 6:2, porque eso fue lo que Jesús mandó en los días de su ministerio. En Juan capítulo 13, verso 34 leemos: un mandamiento nuevo os doy, una ley, un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál? Que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Creo que con esto vamos entendiendo ese Gálatas 6:2, ¿no? Sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. ¿Cuál ley? Particularmente el estatuto de que nos amemos unos a otros. Ahora observen Juan capítulo 15, versículo 12. Este es mi mandamiento. Nuevamente reitera su ley. Cristo está estableciendo una ley principal, la más fundamental del cristianismo, y vuelve y se reitera que os améis unos a otros como yo os he amado. Entonces, mis hermanos, cuando Gálatas 6 del versículo 2 dice, sobrelleven los unos las cargas de los otros, cuando esa expresión la conectamos con el versículo anterior, si algún hermano es sorprendido en alguna falta, los espirituales deben restaurar, reparar, ayudarlo a levantar. Considérese usted mismo, tal vez usted puede llegar a ser tentado de la misma forma, tal vez hubiera sido usted el que pecó. Por amor a ese hermano caído, ayúdelo a levantarse, sobrelleven los unos las cargas de los otros, y culmina diciendo, y cumplan así la ley de Cristo. Nos preguntamos, ¿cuál ley? Si decimos, no, esto tiene que ver con la cena, con la ofrenda y con todo eso. Bueno, eso es ley de Cristo, pero no es lo que el pasaje demanda, no es lo que la línea de pensamiento del escritor inspirado exige para que se concluya. Ahora, mirando otros textos del Nuevo Testamento, notamos que la ley de Cristo es el amor, y esto sí concuerda perfectamente con esa línea de pensamiento que se viene transmitiendo en Gálatas capítulo 6, entre los versículos 1 y 2, cuyo línea final dice, cumplida así la ley de Cristo. Ahora observen la exhortación como continúa en el versículo 3. Miren el versículo 3. Porque el que se cree ser algo, ¿a quiénes se refiere aquí el apóstol Pablo? Retomemos nuevamente entonces esa línea de pensamiento, pero ahora ya de toda la carta. Y podemos concluir que, bueno, en un sentido general, cuando dice el que se cree ser algo, la exhortación y el llamado de atención va para los cristianos vanagloriosos, santurrones y legalistas. Pero si ajustamos este pensamiento a todo el mensaje de la carta, a toda la exhortación que hizo Pablo a lo largo de la carta en este recorrido que hemos tenido, podemos ver que particularmente se refería a Pablo
a los cristianos judaizantes que juzgaban a los demás por no seguir la ley de manera estricta. Los cristianos vanagloriosos, santurrones y legalistas en Galacia, particularmente refiriéndose a esos cristianos judaizantes que por su celo por la ley de Moisés, ese celo que tenían por la ley de Moisés, terminaban vanagloriándose de su aparente santidad y juzgaban al hermano que no obedecía los estatutos de la ley de Moisés, al que no se circuncidaba, al que no hacía caso de los días santos de la ley, al cristiano gentil que comía de todo. Entonces juzgaban y se mostraban estos cristianos judaizantes como mucho más santos que los gentiles y así discriminaban. Entonces Pablo, aquí en Gálatas 6, porque recuerden que toda la carta está dirigida a exhortar y reprender a esos cristianos judaizantes que eran vanagloriosos, santurrones y legalistas, les advierte y les dice en el verso 3, porque el que se cree ser algo, esta exhortación por supuesto iba para esos judaizantes, pero bueno, en un sentido dinámico, para los que hoy día sean cristianos vanagloriosos, santurrones y legalistas también va la exhortación. Ahora, recordemos que aquí en Gálatas 6, verso 3, porque el que se cree ser algo, el contexto ya había hablado acerca de este asunto, Gálatas 5:26. No nos hagamos vanagloriosos. Vanagloria, soberbia, altivez, jactancia, como le quieras llamar, es lo mismo que decir el que se cree ser algo. A eso se refiere el apóstol Pablo, a esa clase de cristianos judaizantes que afectaban la convivencia en las iglesias de Galacia. No nos hagamos vanagloriosos. Vemos entonces que las exhortaciones de Pablo fueron muy punzantes contra esos cristianos judaizantes que juzgaban a los demás por no seguir la ley de manera estricta. 5:26, no nos hagamos vanagloriosos. Y observen, aquí vamos a hablar un poco de lo que causa la vanagloria. Los cristianos hoy día no estamos exentos de volvernos iguales a esos cristianos judaizantes, vanagloriosos, santurrones y legalistas. A veces creyéndonos superiores en espiritualidad y santidad a los demás. Nos volvemos así. ¿Qué causa eso? ¿Eso qué causa en una congregación cuando hay un cristiano que es de esa categoría? Un santurrón, que se cree superior a los demás, que cree que la comunión con Dios está más directa, que cree que es mucho más perfecto que los demás y que es legalista, que mantiene pendiente de las fallas de los demás y los errores, no para hacerlo de Gálatas 6:1, restaurar, sino para juzgar, señalar, vanagloriarse y decir, mira, caíste porque no eres un buen cristiano como yo sí soy cristiano, como yo sí soy fiel, y empiezan a hacer ese tipo de comparaciones, compararse con los demás para resaltar. El que se cree ser algo, ese es el vanaglorioso. Ahora, Gálatas 5:26 lo dijo anticipadamente, no nos hagamos vanagloriosos. ¿Qué causa la vanagloria en una iglesia? Leámoslo ahí, Gálatas 5:26. Irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Causa irritación, exaspera el genio que un cristiano mantenga pendiente de uno para ver uno en qué tropieza o buscándole faltas, buscándole fallas, como dice un dicho coloquial, buscándole el pelo a un calvo. Me perdone la expresión coloquial, pero hay cristianos de esa categoría. Hermanos, el estar juzgando a los demás irrita, cansa. Está bien que sea en el momento, como dice Gálatas 6:1, cuando alguno es sorprendido en alguna falta, sí, válido, pero estar mirando y criticando todo, cómo se viste, cómo se peina, cómo se pinta, cómo habla, cómo se para, cómo camina,
qué cosas come, qué cosas mira por televisión, todo, y estar juzgando, eso irrita. Y eso es lo que dice Gálatas 5:26 que no se debe hacer. No nos hagamos vanagloriosos, mostrándonos más santos que los demás, irritándonos, causando ese efecto negativo, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. El estar juzgando a los demás irrita. El no tolerar flaquezas y traspiés de otros también irrita. El ser tan punzante, el no perdonar, el no pasar por alto agravios, irrita. Esa persona que cualquier cosa que se la toma en contra y de una vez dice, voy a discutirlo, voy a pelearlo, tengo que alegar, tengo que generar un pleito, esto no se puede dejar así, no pasa por alto esas cosas, también irrita a los demás. Y en cierta forma es vanagloria, es como si se mostrara que es tan estricto y tan correcto y tan perfecto que no pasa por alto un solo punto negro en la vida. Ahora, el legalismo irrita. Recuerdo yo que en La Dorada teníamos un hermano así. Todo lo criticaba. Si uno miraba para la derecha era pecado. Y si miró para la izquierda, pecó. Y todo lo que uno hacía, decía que era pecado, que estaba mal, que se corrigiera. Ese hermano sufrió mucho. Con ese carácter sufre. Y muchos cristianos sufren con ese carácter. ¿Saben por qué? Porque genera eso, irritación en los demás, y cuando los demás se irritan, no quieren tratar con esa persona. Con ese hermano pasaba que iba uno por la calle y si uno lo veía que se estaba aproximando de lejos, uno decía, tengo que cruzarme de calle, tengo que esconderme, tengo que mirar por dónde volteo, porque si ese hermano me llega a ver, algo va a decir que estoy haciendo mal, algún pecado me va a señalar y causa ese efecto de irritación. Y ese hermano después, sin darse cuenta de su carácter negativo, malo, dañino, sufría. ¿Saben por qué sufría? Porque decían, los demás me rechazan. Los demás no me tienen en cuenta. Los demás me están menospreciando. Si hacen cosas, no me invitan, me tienen a un lado, un cero a la izquierda. Pero sufría consecuencia de su carácter irritante, porque no rebajaba ni una. Eso lo dice también Romanos capítulo 14. El que come, no menosprecie. Pablo dice que no lo menosprecie, pero le manda a ese débil a que se fortalezca y a que deje de juzgar. Porque el efecto, eso es causa y efecto. Si un hermano es muy señalador, legalista, juzgón, entonces los demás, por causa y efecto, lo van a menospreciar, se van a irritar y él mismo se genera su propio sufrimiento, se genera su propio rechazo. Es causa y efecto. Así que, mi hermano, mi hermana que me oyes, si a veces sientes que muchos te rechazan, no solo en un lugar, sino en todas partes, piensa en tu conducta, examínate y di, bueno, ¿cómo he sido yo con los demás hasta el son de hoy? ¿He sido esa clase de cristiano vanaglorioso que digo que soy el único que me salva y los demás se van para el infierno? Santurrón, que a todos le llamo pecado, y legalista, que les digo que tienen que cumplir perfectamente y si no hay problemas. ¿He sido esa clase de cristiano? Eso causa irritación. Bueno, y no puedo dejarme por fuera de este mensaje, ¿no? El mensaje también tiene que ser para los que predicamos. La predicación martillo irrita. ¿Saben qué es la predicación martillo? Es aquella en donde solo se regaña. Hay predicadores martillo, cuyo mensaje es predicación martillo y ladrillazo, ¿no? Siempre que predican y van a todas partes, viajan a muchos lugares y a cada congregación que visitan, un azote, un latigazo, un martillazo, un ladrillazo, porque su predicación se basa en eso. Eso irrita también. La dieta del cristiano, el alimento espiritual, tiene que ser equilibrado. Hay que reprender y exhortar con toda paciencia y doctrina, sí, pero también hay que animar, hay que levantar, hay que motivar. Y muchos solo se dedican a reprender, reprender y reprender. Ya hay incluso hasta predicadores con apodos
precisamente porque eso se ganan, ¿no? No justifico eso, pero se ganan ese tipo de apelativos. El predicador machete, el predicador martillo. ¿Por qué? Pues porque se caracteriza por eso. Siempre regaña, siempre reprende, no enseña a amar al prójimo, no enseña a tolerar ese tipo de predicación de no hacerse vanaglorioso, de soportar flaquezas, no va con él. Siempre es reprendiendo y exigiendo perfección absoluta. Y finalmente, verso 5, no, línea número 5, el mostrarse superior ante los demás es ser vanaglorioso y también irrita. Esas personas que a veces en la iglesia, esa clase de creyente que llega y se muestra como el más santo que los demás y juzga por ello a los otros o hace sentir mal a los demás, también irrita, también irrita. El cristiano tiene que ser humilde, sencillo, que trate bien a los demás. Y este mostrarse superior a los demás es lo mismo que dice Gálatas capítulo 6, verso 3, el que se cree ser algo, el que se cree ser algo. Bueno, pasando de esta línea, mis hermanos, el que se cree ser algo, dice luego, no siendo nada. ¿A qué se refiere eso? No siendo nada. ¿Qué es ser nada en este contexto? Bueno, es aquel que no muestra el fruto del Espíritu Santo en su vida. No debemos perder la línea de pensamiento. Conectemos siempre las frases en su contexto. Respetemos siempre los contextos. ¿A quién se referiría Pablo cuando dice el que se cree ser algo, sea vanaglorioso, soberbio, altivo, pero no es nada? ¿En qué sentido puede una persona de esas no llegar a ser nada? Sencillo, que el fruto del Espíritu Santo no lo ha dado. No muestra el fruto del Espíritu Santo en su vida. El legalismo extremo o el intelectualizarnos mucho, y me refiero a esto de intelectualizarse como el adquirir mucha sapiencia, conocimiento, memorización de versículos, mucha doctrina, mucha teología, llamémoslo más bien, pero carece de amor y del fruto del Espíritu. Hay hermanos así, hay predicadores así, hay cristianos así. Saben mucha Biblia, pero carecen de amor y del fruto del Espíritu. De hecho, muchos dicen, una de las críticas muy famosas suele ser, ese hermano sabe mucho, pero no se le ve el amor. O en esa iglesia todo se hace conforme a la Biblia, pero falta amor. El legalismo extremo, el intelectualizarnos mucho, pero carecer de amor y del fruto del Espíritu, ¿a qué nos reduce? A nada, según Gálatas 6, verso 3. El que se cree ser algo, no es nada. No siendo nada en ese respecto, no ha dado el fruto del Espíritu. Solo sabe de memoria ciertos textos y puede exponer ciertas doctrinas. Ese fue el error de los fariseos en la época de Jesús. Mateo 23, versículos del 1 al 4, leo. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Claro, eran los maestros de la ley, eran los que saben. Esto mismo aplica hoy día a esa clase de predicador que no tiene amor, pero que sabe mucha Biblia. Todo lo que te diga que guarde, dale, hazlo, porque pues al fin y al cabo lo que está enseñando es doctrina de Cristo, es enseñanza verdadera, hay que cumplirlo. Pero no hagan conforme a sus obras porque dicen y no hacen, no cumplen. No muestran el fruto del Espíritu Santo en su vida. Cuando predican Gálatas 5:22 y hablan del fruto del amor, hablan de la paciencia, se les cae el sermón porque no lo están mostrando en su vida, no lo llevan. Esa palabra no se ha hecho carne. Esa palabra no se ha hecho vida en él. Un sermón de esa categoría se cae por completo. Y dice el verso 4, atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Y esto Jesús lo decía reprendiendo la soberbia de estos maestros de la ley, porque eso es lo que produce el mucho intelecto y estudio sin amor, sin dar el fruto importante. La soberbia produce eso, el creerse superior a los demás, el creerse más que los demás.
Dice Pablo, Gálatas 6, verso 3, el que se cree ser algo, no siendo nada. Una persona así no es nada delante de Dios aún, no ha tenido nada, que sabe Biblia, que es teólogo, no es nada, dice Gálatas 6, verso 3. Y Jesús aludía a ellos diciendo en el verso 11, el que es el mayor de vosotros o el que pretenda ser superior a los demás en el reino de Cristo, tiene que ser el que más sirve, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Con Dios las cosas funcionan totalmente diferentes. Versículo 23 le seguía diciendo Jesús, reprendiendo esta conducta legalista y vanagloriosa de ellos. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis, la ley del diezmo, acuérdense, en Deuteronomio capítulo 14, verso 22, lamenta el eneldo y el comino. Eran tan minuciosos con la ley de Moisés. La ley decía el grano, lean Deuteronomio 14, 22, producto del grano, pero ellos decían también de la menta, el eneldo y que no se nos pase el comino. Hay que cumplir la ley muy perfectamente. Y juzgaban a los demás si de pronto se les pasaba por alto alguna de estas cosas. Ay, no diezmaste el eneldo y te vas para el infierno, te condenas. Y dejáis lo más importante de la ley. Y voy a resaltar esto. En la ley de Dios, sea la de Moisés o la de Cristo, hay cosas que son más importantes que otras. Dejáis lo más importante de la ley, que era la justicia, el tener misericordia, por implicación amor, y la fe. Esto era necesario hacer. Por supuesto, la ley hay que cumplirla sin dejar de hacer aquello, pero era más importante que produjeran el fruto. Hoy muchos cristianos están envueltos en debates, en contiendas, en pleitos los unos con los otros por asuntos doctrinales y se les está olvidando mostrar el fruto. Las redes sociales, páginas de iglesias, páginas de hermanos predicadores, páginas de debates, donde lo que resalta es la peleadera, la contención, los ataques personales unos a otros, y eso lo está viendo el mundo, y eso no es característica del cristiano. Lo más importante es la justicia, la misericordia, la fe, el soportarnos. El que se cree ser algo y no es nada, a sí mismo se engaña. Y les dice Jesús, verso 24, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. ¿Saben qué significa eso? Que en lo que no es tan importante o lo que es pequeño, aquí lo representa con el mosquito, con eso son minuciosos, muy minuciosos en las cosas que para Dios no son tan valiosas, tan importantes. Sí, son ley y se tienen que cumplir, pero no son lo más importante para Él. Entonces, colan el mosquito y se tragan el camello. O sea, lo más valioso no lo colaron, no fueron minuciosos con eso. Los fariseos no eran minuciosos con el amor, con la misericordia y con la fe. Esos no eran sus estudios, esas no eran sus enseñanzas, esas no eran su punto de enfoque en las sinagogas. Se enfocaban en la menta, el eneldo y el comino que había que dar en el diezmo. Entonces, hermanos, que esto no se repita, que esa historia no se repita en el pueblo de Dios hoy día. 25, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato. La santidad externa es santurronería, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro, eso es más importante. Dios te puede pasar por alto traspiés, tropiezos, errores y faltas de otra índole, pero primero límpiate por dentro, eso es más importante ante Dios. En el juicio, cuando nos presentemos, Él va a mirar nuestro corazón, nuestro ser interior, nuestra alma, que estemos renovados. Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también tus obras, lo de fuera, sea limpio y sea acorde a tu imagen interna, que no haya hipocresía. Y seguía diciendo, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, les dice Jesús, por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Fuerte exhortación, reprensión de parte de Jesús a los fariseos
pero que repercute de cierta forma en nosotros para que no hagamos lo que ellos hicieron. Verso 3, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, no ha dado fruto del Espíritu en su vida, no hay amor, no hay gozo, no hay paz, no hay paciencia, nada de eso, solo intelectualidad, no es nada. Se está engañando a sí mismo ese cristiano, esa cristiana, ese predicador, ese hermano, el que sea, se está engañando. No es nada para con Dios en ese respecto. Ahora, vamos a resaltar estos versículos 2 y 3, sobrellevar los unos las cargas de los otros, cumplida así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y vamos a leer esas líneas con el versículo 1, el anterior, en esta traducción de la Biblia para que concluyamos este punto. Nueva traducción viviente. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, sorprendido en alguna falta, dice la versión Valera, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Me encanta esta versión de la Biblia. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Y ya sabemos qué significa la ley de Cristo en este contexto. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. Maravillosa traducción, me gusta bastante porque expresa correctamente la idea del texto. Versículo que sigue, versículo 4, mírenlo ahí a la izquierda. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, es decir, sus propios resultados. Aquí no está hablando de la misión y obra de la iglesia. Muchos cuando leen la palabra obra inmediatamente piensan en esas cosas. No, sus propios resultados, su fruto. Someta, pruebe si ha dado su fruto, es lo que dice el apóstol Pablo. Pruebe si sus acciones, sus obras son acorde a lo que se está enseñando. Sométase a prueba, examínate a ti mismo, someta a prueba su propia obra. Porque si uno se mira primero a sí mismo, se acaba toda vanagloria, se acaba toda altivez, se acaba toda soberbia, porque uno se va a ver tal cual es y va a ver todas las imperfecciones que tiene y lo mucho que tiene por recorrer en la vida cristiana. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y si logró algo en lo espiritual, si avanzó, si creció, entonces tendrá motivo de gloriarse, pero mire lo que dice, solo respecto de sí mismo y no en otro. Nuevamente la misma advertencia. ¿Qué significa esto? Vamos a leer una parábola para entenderlo. Lucas 18 del 9 al 14, la parábola del fariseo y el publicano. A unos que confiaban en sí mismos como justos, se creían los más santos y por eso menospreciaban a los demás, menospreciaban a los otros. Jesús enseñó esta parábola y dijo, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo, un eufemismo diciendo que su oración no pasó del techo, que no le llegó a Dios, que Dios no se la aceptó, un monólogo. Cuando alguien es soberbio y altivo, Dios no le escucha las oraciones porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces sus oraciones, ¿qué son? Un monólogo, habla consigo mismo, oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Y entonces seguramente allá orando, miró y vio al publicano orando y dijo, y ni como ese publicano que está allá. ¿Cuántos hermanos no son así en una congregación? Gracias, Señor, porque no soy como el hermano de la silla de atrás, como no soy como el de la silla de adelante. Está en la misma posición que el fariseo. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano, decía este fariseo. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo Dios y solo se miraba a sí mismo. Él no estaba mirando a los fariseos o a los que estaban en el lugar, no. Sé propicio a mí, solo se examinaba a sí mismo y veía sus imperfecciones y decía Dios, sé propicio a mí, soy pecador. Y nuevamente la misma conclusión, os digo que este descendió a su casa justificado, perdonado, antes que el otro no.
porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, lo que dice Gálatas 6, verso 4, cuando dice solo respecto de sí mismo y no en otro, es que si uno tiene logros espirituales, si ha crecido en conocimiento o en algún punto del fruto del Espíritu de Dios, mírese a sí mismo y si vio un avance en su vida, diga, Dios, gracias, pero no se compare con los demás. No empiece a mirar si de pronto en esos logros que tiene es mejor que otro hermano en Cristo, porque ya ahí está pasando la línea hacia la vanagloria. Solo respecto de sí mismo y no en otro. Me encanta este comentario, lo voy a leer. Comentario de la Biblia del diario vivir. Observen lo que dice. Cuando uno hace lo mejor, se siente satisfecho de los resultados y no necesita compararse con otros. Esto es una verdad. Cuando uno quiere delante de Dios hacerlo mejor, uno no necesita compararse con los demás. Pero cuando uno está mirando al otro y dice, este otro está ofrendando, este otro está asistiendo el domingo, tengo que superarlo a él, este tiene cierto conocimiento, voy a superarlo en mis conocimientos de la Biblia y teología, entonces no se está mirando a sí mismo, está moviéndose por vanagloria. Dice el comentario, las personas hacen comparaciones por muchas razones. Algunos destacan las debilidades de otros, miran las flaquezas de otros a fin de sentirse mejor consigo mismo. Ese es un error. Otros sencillamente quieren asegurarse que actúan bien. Pero me encanta esto que dice y lo voy a resaltar acá. Cuando usted esté tentado a compararse, ¿a quién debe mirar? Mire a Jesucristo. Ahí se acaba toda arrogancia. Ahí se acaba toda altivez. Si usted quiere compararse, compárese con Jesucristo y verá que no llegamos ni a los talones. Y verá que ahí se acaba todo orgullo. Hasta ahí llega. Su ejemplo lo va a inspirar a que haga las cosas mucho mejor y su aceptación cariñosa le será de consuelo cuando no logre sus objetivos, cuando tropiece. Es mirar a Cristo. Por eso vuelvo y leo Gálatas 6:2. Así que cada uno, 6:4, perdón. Así